es un gusto recibir en RPP presencialmente con las medidas sanitarias garantizadas al jurista Andrés Calderón, al cual hemos recurrido en otras oportunidades para consultar temas relativos a libertad de prensa y de expresión en nuestro país. Él trabaja en la Universidad del Pacífico, donde participa en el consultorio jurídico, o clínica jurídica que ha creado esta universidad. Señor Calderón, muy buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, Fernando, un gusto. Naturalmente lo hemos invitado desde que supimos que había una denuncia formalizada por el señor César Acuña, presidente fundador de un partido político, APP, contra el periodista Christopher Acosta por difamación, según la denuncia reza, esto en relación con un libro, Plata como cancha. Esta denuncia llama la atención, defendida por cierto por el abogado Enrique Gersi, llama la atención porque el señor Acuña había dicho inicialmente que lo que quería es que le cambien de nombre para que reconozcan que el nombre Plata como cancha era un concepto con el que él había contribuido a nuestro lenguaje público y que estaba reconocido como su propiedad intelectual por Indecopi. Indecopi rechazó este reclamo y autorizó que el libro se venda con ese título. El señor Acuña había dicho que no se opondría a que haya investigación y que si eso hostila a él, que se publique. Pero ahora ha cambiado de actitud y ha planteado esta demanda penal por 100 millones de soles contra el periodista que escribió el libro, contra el editor Jorge Pimentel y contra la casa editorial que lo ha publicado Penguin Random House. Sí. ¿Hay precedentes en nuestra historia jurídico-política de una demanda de esta naturaleza por un monto de esa amplitud? No, es inaudito, pero quiero hacer un breve disclaimer. Yo voy a publicar un libro con esa casa editorial, con Penguin Random House, pero usted no es el único que lo hace, también no. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, publica ahí. Así que... Sin duda, ¿no? Lo traigo a colación. De hecho, la querella del señor Acuña creo que es mucho antes de que yo terminara el libro. El libro del que yo estoy hablando se va a publicar a inicios del próximo año. Y yo de hecho, hoy día me enteré que era la misma editorial, efectivamente, porque tienen varios sellos que la de Christopher Acosta, ¿no? Pero el caso es insólito, no solamente por varios componentes, como el hecho de que el mismo César Acuña ha reconocido él mismo no haber leído el libro, ¿no? Entonces no se entiende específicamente qué es lo que lo motiva a plantear que Acosta ha hecho algún tipo de difamación, pero además por el último dato, que es que ha pedido que se trabe embargo por 100 millones de soles, algo completamente insólito, ¿no? De lo que nadie podría pensar que alguna vez en el Perú haya habido una querella de esa magnitud, de que el daño que se le puede haber ocasionado, si es que alguno a César Acuña tendría esa envergadura, ¿no? Y ha pedido que se le embargue, o sea, como medida cautelar. Mientras dura el proceso, quiere que se le embargue a señor Acosta, al señor Pimentel, que además es editor, él no tiene ninguna responsabilidad por el libro en sí mismo, ¿no? Y a Penguin, para que respondan con sus bienes personales o el de la empresa, pagando hasta un total de 100 millones mientras dura el proceso. Es decir, ni siquiera después de que haya una sentencia condenatoria que eventualmente le dé la razón al señor Acuña, que por cierto tampoco creo que esto ocurra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de una acción de esta naturaleza? Si no es finalmente tratar de intimidar a un periodista como el señor Acosta o a casas editoriales que estén decididas a publicar las investigaciones que ellos realizan. Ahora, el cargo es difamación. ¿Qué cosa es técnicamente difamación en nuestro Código Penal, por una parte? ¿Y hasta qué punto lo es hacer entrevistas en donde hay personas que narran cosas malas sobre César Acuña? Sean verdades o no, el periodista debe referir lo que se le ha dicho. ¿Cuáles son los límites de la difamación? Es muy pertinente la pregunta porque hay que entender que la difamación supone atribuir algún hecho o cualidad sin sustento que pueda dañar el honor de alguna persona, ¿no? En otros casos puede ser afirmaciones subjetivas que sean demasiado ofensivas y que dañen la reputación de la persona. O sea, o por expresiones subjetivas o por expresiones objetivas las cuales no tengan algún tipo de sustento. Cuando un periodista hace investigación y eventualmente
encuentra o evidencia, como ha dicho el señor Acosta, de aquello que está afirmando, o atribuye a otras personas, ¿no? Expresiones sobre una persona, sobre la persona que es objeto de investigación, ¿no? Es lo que se conoce en esto último como un reporte neutral, ¿no? Es lo que dice, ¿no? por ejemplo, usted. Si usted dice algo que difama a alguien, yo espero no ser responsable de lo que usted diga, ¿no? Por supuesto, el reporte neutral justamente permite la libertad de expresión y la libertad de informar sobre acontecimientos o sobre expresiones de otras personas. Que conciernen a una personalidad pública, además, que se expone ante el conjunto de la sociedad, claro, para pedir nuestro voto. Claro, entonces si yo traslado lo que alguien más dijo, a mí no me pueden atribuir responsabilidad por trasladar lo que otra persona ha dicho. En todo caso, quien tendría que responder por esos hechos es quien realiza finalmente la afirmación. Pero como también dices muy bien, Fernando, existe un rol especial que cumplen los personajes públicos, y ciertamente un líder político es un personaje público, que hace que esté sujeto a un escrutinio mayor de la prensa o de cualquier otro ciudadano que quiera expresarse sobre esa persona. Entonces, esa persona, el personaje público, tiene que soportar una carga mayor con relación a, por ejemplo, expresiones críticas, opiniones, pareceres, que puedan ser, que a él le puedan sonar como inadecuados, inapropiados, porque justamente en una sociedad democrática lo que queremos es que los asuntos de interés público y los personajes públicos sean objeto de discusión, de intercambio, ¿no? Entonces, es justamente este tipo de casos en los que un político es objeto de investigación donde se debería proteger aún más la libertad de expresión. Por supuesto, todo el mundo sabe que la libertad de expresión significa decir algo que alguien quiere que no se diga, porque si no, no estamos ejerciendo un periodismo crítico e independiente. Permítanos ir a una pausa, después de la cual retomamos este concepto y hablaremos sobre otro caso, en este caso un medio digital, ojo público, que enfrenta también una dificultad por haber supuestamente revelado la identidad de un testigo, colaborador eficaz que sin embargo todo el mundo conocía. Hablaremos sobre este tema, pero después de agotar el tema de Plata como cancha, el libro del periodista Christopher Acosta. Estamos entrevistando al abogado Andrés Calderón, especialista en libertad de prensa, que nos ha anunciado que va a publicar inminentemente un libro sobre la prensa en el Perú, justamente, y lo ha actuado en el Congreso respecto de la libertad durante los últimos 5 años. Pero en este caso estamos hablando de una denuncia que se ha conocido hoy, que ha sido formulada por el señor César Acuña a través de su abogado Enrique Gersi, contra el periodista Christopher Acosta, autor de un libro llamado Plata como cancha. ¿Qué requisitos se necesita cumplir para estar ante una técnicamente precisa difamación? El delito de difamación, que es un delito que, por cierto, en varios países viene eliminándose, ¿no? Viene diciendo, ok, la sanción debería ser eventualmente una indemnización, una reparación civil, pero nadie debería terminar en la cárcel por expresarse. Es un delito que en nuestro Código Penal establece que dos posibilidades, ¿no? Nuevamente, siempre que se haga una comunicación pública, ¿no? Ante un grupo de personas que o injurie o dañe la reputación de una persona por expresiones subjetivas o que atribuya hechos peyorativos, comprobables, objetivos, sin que quien hace la expresión haya tenido la diligencia para tratar de corroborar la veracidad. Y aquí es importante tener en cuenta que no hay un deber de tener la verdad irrefutable en todos los casos. El deber es de diligencia. Puede ser que alguien, tratando de encontrar la verdad, se equivoque o finalmente esta termina teniendo matices. Entonces, lo que se castiga no es el equivocarse, lo que se castiga es el haber sido completamente irresponsable para no intentar verificar aquello que se está difundiendo sobre una persona. Nos ha dicho usted que el monto, 100 millones de soles, parece más bien propio de Donald Trump en los Estados Unidos, pero yo no conozco que en América Latina alguien haya hecho una denuncia con un embargo de ese monto. Pero hay precedentes sobre denuncias por difamación.
Cuéntenos qué resultados han dado en el procedimiento judicial. La verdad es que en el Perú hay algunos cuantos casos exitosos desde la perspectiva del denunciante de difamación. Por ejemplo, está el famoso caso de Magali Medina, pero hay varios otros casos en los cuales más bien la difamación, cuando ha llegado a instancias superiores, los casos han terminado exculpando al demandado, ¿no? El caso de Marta Meyer contra Rafa León, el caso de Alan García contra Fernando Valencia, ¿no? Pero en ninguno de los casos, incluso en los que se haya declarado fundado, la reparación ha sido millonaria, ¿no? Estamos hablando que en el Poder Judicial, considerando también la realidad de nuestro país, ni siquiera los casos de graves delitos contra la vida de las personas terminan con indemnizaciones millonarias. Entonces es un poco absurdo, yo diría, que el señor Acuña diga que una investigación periodística le ha generado un daño millonario. Millonario, además, él siendo un personaje público que sabe que su reputación está en juego en el día a día, con sus decisiones, con sus acciones. Incluso su reputación también está en juego con la misma acción que está tomando legalmente, ¿no? Que está tomando. Ahora, hay el otro caso, el tiempo corre, y por eso quiero que nos diga una palabra sobre él. Es el caso de Ojo Público, que es objeto de una denuncia también, suscitada, tengo entendido, por el señor Belaúnde Locio, a través de su abogado. Claro. El caso de Ojo Público, hace 2 años, en un reportaje, difundieron algo que, entre otras cosas, más o menos se conocía, ¿no? O se presumía que el señor Belaúnde Locio era un aspirante a colaborador eficaz. Eso lo dice Ojo Público, pero lo cierto es que varios medios ya lo habían dicho casi una decena de veces durante varios años. Era un trascendido. Entonces, hoy en día se abre una investigación contra el periodista diciendo: ha revelado la identidad de un colaborador eficaz, y eso viola el artículo 409b del Código Penal. Esto también suena a amedrentamiento, porque en realidad, ¿cuál es la revelación de identidad de algo que ya era público y varias personas, incluso el abogado mismo del señor Belaúnde Locio en una diligencia había revelado que el señor Belaúnde Locio estaba colaborando con la justicia? Y finalmente, ¿cuál es el deber que debe tener un periodista ante un hecho de relevancia, como puede ser la condición de una persona como aspirante a colaborador eficaz, sobre todo cuando hay cuestionamientos sobre si esa persona debería tener ese beneficio, ¿no? ¿A quién le corresponde la obligación de cuidar la reserva de la identidad de un aspirante a colaborador eficaz? ¿No le corresponde acaso más bien al Ministerio Público, que es quien está entrando en esa etapa de negociación? Entonces, yo lo que cuestiono es que me parece que es una investigación penal inútil, porque no se está castigando una revelación que ya no haya existido, o presuntamente, por lo menos, la condición presunta del señor Belaúnde Locio como aspirante. Y por otro lado, además, porque el deber de cuidar esa información no debería caer sobre los hombres de prensa, hombres y mujeres de prensa, sino debería caer sobre los operadores de justicia, ¿no? Que no, ellos son con frecuencia los que hacen conocer este tipo de detalles. Bueno, muchas gracias, y quedamos a la espera de que aparezca su libro, porque sin duda nos explicará cuál es el caldo de cultivo en el que aparecen estas denuncias y estas manifestaciones, porque se ha manipulado desde el Estado una actitud hostil hacia la prensa libre. Eso está clarísimo. Sí, y es preocupante, y creo que por eso la mirada de los 5 años es preocupante, que en este tiempo y hasta la fecha hayan sido muchos los actores estatales, muchos los actores políticos que hayan propiciado legislación o ataques materiales contra la libertad de prensa y no las hayan defendido. Para intimidar a la prensa. Muchas gracias por su presencia. Felizmente que los periodistas podemos contar con personas como usted que nos aclaran cuál es el marco normativo en el que las cosas discurren y no deberían salir de él. Muchas gracias por su presencia, Andrés Calderón. Muy buenas noches, y quedamos a la espera del libro para invitarlo nuevamente a hablar de él. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre educación con un especialista en esta materia, Hugo Díaz.